Vamos a cambiar de tema. El último informe ICOVID reveló que estamos en una situación similar a julio por el aumento sostenido de casos nuevos de coronavirus. El presidente de la República, Sebastián Piñera, reconoció ayer que hay un rebrote del virus. Vamos a profundizar en este escenario junto a Ana María Moraga, epidemióloga y jefa de la carrera de Medicina de la Universidad de Concepción. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carla y Nicolás. Hola, y a todos quienes... bienvenida. Según el informe ICOVID que hace la Universidad de Concepción junto a Católica Chile y otros, estamos en una situación en términos numéricos o términos de contexto de contagiados bastante similar a julio. Uno se retrotrae a julio y recuerda lo complicado que fue esa etapa y ese pic que se vivió. Sin embargo, estaba revisando declaraciones de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que dice que efectivamente estamos en una situación similar, pero distinta en términos quizás de la magnitud. ¿Usted está de acuerdo con esa visión? A ver, yo creo que hay dos momentos bien interesantes con los que podemos hacer comparaciones. Uno, efectivamente, julio del 2021, julio de este año, en una mirada nacional y específicamente en la región metropolitana, pero también es interesante cuando uno hace la comparación de ambos años, 2020 y 2021. Y hoy, a nivel nacional, estamos en una situación muy similar a la de octubre del 2020, cuando estaba comenzando a aumentar esta tendencia que nos llevó, recuerdan ustedes, al verano a estar muy, muy complicado y en cuarentena en gran parte del país. Entonces, es importante hacer esas comparaciones porque en octubre del año pasado no teníamos vacuna y estábamos en una situación muy, muy similar a la que observamos hoy, con un aumento de casos, pero no todavía aumento de hospitalizaciones y defunciones. Estamos muy similar. Ya, pero eso nos hace pensar que aunque estemos similar, el desarrollo y el destino de cada uno de los casos debiese ser distinto por los niveles de vacunación que tenemos hoy. Tenemos un nivel de vacunación a nivel nacional importante, cercano al 75%, sin embargo hay que considerar también que la región metropolitana es la que tiene la cobertura de vacunación de esquema completo, 2 dosis, más baja del país. ¿Sí? La región a la que aún tiene ahí un desafío por cumplir. Pero también estamos viendo que las 2 dosis ya no son una protección suficiente para disminuir el riesgo de enfermar. Por eso es que hay que hacer un llamado importante a completar primero el esquema de 2 dosis cuando ese es el esquema que corresponde, pero luego el llamado a la dosis de refuerzo. Esta tercera dosis, o la que hemos llamado dosis de refuerzo, va a poder dar un impulso a la protección y a poder disminuir el riesgo de contagio de enfermedad. El riesgo de enfermedad grave y el riesgo de defunción siguen estando bajos, ¿cierto?, en quienes tienen esquema completo de 2 dosis, pero el riesgo de enfermar hemos estado viendo que ya está disminuyendo, porque las vacunas son efectivas, las vacunas son muy buenas, pero su efecto es temporal. Doctora, y eso es bien importante, realzar, digamos, la importancia de esta dosis de refuerzo y de tener el esquema completo, partiendo por ese lado, digamos, en aquellas que son 2 dosis de vacuna, pensando que el contexto con respecto a octubre y julio de este año y octubre del año pasado es distinto sobre las medidas que se pueden tomar desde la autoridad sanitaria. Ya no hay un estado de excepción constitucional, por ende no pueden haber cuarentenas. Ahora, hay toda una discusión con respecto a si ya las cuarentenas efectivamente eran prácticas, sí o no. ¿Usted ve también esa necesidad de que por lo menos con el tema vacuna, dosis de refuerzo, se puede ir supliendo este margen quizás más acotado, donde por ejemplo ayer se anuncia que la región metropolitana cae y retrocede de fase, pero solamente hay un cambio en los aforos, no más que eso, digamos? Así, yo creo que era una medida necesaria para la región metropolitana, dada la situación que estamos comentando ahora, de aumento persistente en las últimas semanas, pero creo que más allá de la cuarentena, que tenía una efectividad relativa, yo creo que aquí el llamado más importante es a la responsabilidad individual y luego la responsabilidad de la comunidad, ¿no? El uso de mascarillas es tremendamente importante. Tiene que ser una medida a la que no fallemos ninguno de nosotros. Por un lado, el uso de mascarilla y lo otro, evitar en lo posible las aglomeraciones en espacios cerrados, porque es muy difícil tener un espacio cerrado con mucha gente y bien ventilado.
Esa es como la situación que podría ser, ¿no? Pero eso no es lo habitual, por lo tanto aquí hay un llamado que es individual, que es independiente a la fase en la que estemos, independiente si hay o no cuarentena, independiente de eso, cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de que esto aún no termina y que hay medidas que no son tan complejas de tomar, que nos pueden permitir tener una vida relativamente cercana a la normalidad. Y es el uso de mascarillas, evitar aglomeraciones en espacios cerrados, mantener la distancia en lo posible y, muy importante, mantener las manos limpias. El lavado de manos y no manipular la mascarilla y la cara es algo tremendamente importante. Luego, además de eso, por supuesto, tener nuestro esquema completo y, dependiendo de nuestra edad, ¿cierto? La dosis de refuerzo. Sí, doctora, creo que eso es algo a lo que todos podemos adherir. Ahí se está poniendo el foco, al menos también desde la autoridad sanitaria, cuando se dice que a los mayores de 55 años que no tengan su dosis de refuerzo no se les va a revalidar el pase de movilidad. Me imagino que para usted eso debe ir en el sentido correcto, pensando y quedándome en algo que usted dijo. Usted dijo, las 2 primeras dosis ya no nos están protegiendo como antes, y a los mayores de 55 y sobre todo a los adultos mayores es donde menos se está protegiendo por el tiempo que ha transcurrido, porque ellos fueron los primeros en vacunarse y los estudios dicen que después de como 6 meses empieza a decaer la protección. Por eso no es antojadizo al final, entiendo, que se ponga el foco en este grupo etario ahora, porque en el futuro seguramente esto va a regir para todos. Tal cual, Carla, lo has dicho muy bien. Esto es tremendamente importante porque se ha visto que la enfermedad grave y las defunciones se dan fundamentalmente en ese grupo etario de los mayores de 60 años. Por eso es tan importante hacer una motivación, ¿cierto? Y que podría ser obtener el pase de movilidad en este grupo de edad para que tengan la dosis de refuerzo. Y también a quienes rodeamos, a personas que tienen más de 60 años, ¿cierto? A los familiares, a quienes trabajamos con personas mayores, también es importante que nosotros nos protejamos para también poder cuidar a esta población. Ahora, de hecho ya se habla de una cuarta dosis, pero yo me imagino, doctora, dentro de la interpretación que se hace de esa frase en particular, que estamos hablando de quizá una situación bastante similar a otras enfermedades. A ver, aquí hay algo claro, el SARS-CoV-2 nos va a acompañar, si no es por mucho tiempo, de manera permanente. Y justamente las vacunas y la disponibilidad de ellas es lo que puede marcar la diferencia. Hago este punto en términos de que ya es bastante más claro de que de forma anual, así como con la influenza, vamos a tener que vacunarnos contra el SARS-CoV-2 o contra el COVID-19 en este sentido, y hacerse la idea justamente sobre esto. Estamos en una emergencia, esta se va a mantener durante un buen tiempo, pero eso va a ser la tendencia y la práctica, ¿no? Es lo más probable. Estamos frente a una enfermedad viral de transmisión respiratoria muy parecida a la influenza, que cada cierto tiempo la influenza también, recordemos, tiene pic y tiene momentos de epidemia y de pandemia. Ahora estamos en una pandemia de COVID-19. Lo más probable es que tengamos que adherir a campañas de vacunación de manera anual, pero todavía no hay el desarrollo de una vacuna que proteja por tanto tiempo. Tenemos vacunas tremendamente efectivas, las que estamos usando son tremendamente efectivas, pero aún por tiempos limitados. Así es que mientras no tengamos con una dosis una vacuna anual, nos vamos a tener que poner todos los refuerzos que sean necesarios, porque de esa manera evitamos enfermedad grave y evitamos muertes. Sí, doctora, y también está ahí en el horizonte la posibilidad de las nuevas variantes, de las nuevas mutaciones, se ha dicho, y sabemos que hemos ido ganando algunas libertades y el pase de movilidad ha sido una herramienta para esto. Y, por ejemplo, también hoy día existe mucha más gente que viaja, incluso la posibilidad de viajar con niños que no tienen el pase de movilidad. Hoy día en España está la discusión o el reporte o la preocupación, el foco puesto en una nueva variante o en una, no sé cómo decir, en una nueva cepa o mutación en torno a la Delta, que es la Delta Plus. Sabemos que para las personas que de Chile viajan a Europa, una de las principales puertas de entrada es España, justamente. ¿Deberíamos estar también poniendo el foco ahí? ¿Podría, no sé, haber retrocesos, por ejemplo, en la capacidad de desplazamiento por el mundo o, en este caso, hacia Europa? Yo creo que hay que ir observando qué pasa en aquellos países y qué pasa aquí también, ¿sí? Con la protección de las vacunas que ya tenemos. Yo creo que estamos en un momento en que la observación detenida de la situación actual es súper importante para ir tomando medidas a futuro. Ahora, con la circulación viral que hay a nivel mundial, la aparición de nuevas cepas es una realidad.
O sea, Delta, Delta Plus y el día de mañana podrán ser otras. Eso es así. Por eso es que estamos viviendo un tiempo en que tenemos que movernos con mucha precaución. Yo entiendo, todos entendemos, ¿no?, esta necesidad de querer distraernos y los que puedan viajar, que querrán viajar, pero quizás estos viajes, sobre todo con niños, hay que posponerlos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso mientras no tengamos certeza de lo que está pasando. La cobertura de vacunación en los países nos da un descanso de que es seguro. Ya vimos lo que pasó en Israel, que en su momento tuvo coberturas de vacunación las más altas del mundo, ¿no? Pero también luego tuvieron un brote tremendamente importante. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar observando. Aparición de nuevas cepas vamos a tener, además de las que ya hay, claro. Sí, claro, es indudable eso. Doctora Moraga, quiero ir a un tema relacionado con lo que ustedes han estado monitoreando desde hace ya un buen tiempo con este informe ICOVID, y tiene que ver con la ocupación de camas críticas, con la presión que se ejerce sobre el sistema asistencial, que en un minuto es una red integrada, enfocada solamente a pacientes COVID-19, luego cuando baja, digamos, la tendencia de contagios y de casos activos, se logra ir reanudando lo que son las cirugías electivas. Se ha hablado de esta pandemia que arrastra una y otra, digamos, de las otras enfermedades no COVID. Y en las conversaciones que hemos tenido aquí en el programa, distintos expertos nos han dicho, a ver, hay una ocupación de camas críticas COVID-19 que ha aumentado, efectivamente es así. Hay una diferencia ahí con vacunados o no vacunados, pero el tema es que esto se está sumando a aquellos pacientes no COVID que justamente están en esa situación. ¿Cómo lo han visto desde el informe y la tendencia que se ha mostrado en el último tiempo? A ver, nosotros vemos las cifras que están, ¿no? Nosotros describimos la realidad y en esa descripción lo que nosotros podemos ver es que hay una ocupación hospitalaria total por todas las causas de alrededor de un 85%, que es una ocupación habitual de camas críticas. Las camas críticas en los centros hospitalarios habitualmente están muy demandadas, antes de la pandemia también. Sí. De ese total de camas críticas ocupadas, aproximadamente el 17% es por pacientes COVID. Este porcentaje ha ido aumentando de manera muy leve, un punto porcentual de una semana a otra. Es poquitito el aumento, pero está aumentando. No está estancado ni disminuyendo. Entonces, eso hay que observarlo muy bien, porque hasta ahora, como yo les comentaba, el esquema completo de vacunación vemos que sí protege para la hospitalización o enfermedad grave. Entonces, ese dato hay que ir observando. Si ahí vemos que hay un aumento importante, quiere decir que ya estamos en una situación en que la tercera dosis es una urgencia, además de estas otras medidas que ya son de responsabilidad individual. Pero también tenemos que pensar que es tremendamente necesario dar respuesta a todas aquellas patologías que estaban con procedimientos pendientes, que son miles. Por lo tanto, necesitamos darle un descanso de COVID al sistema hospitalario para poder hacerse cargo de todas aquellas personas, que son personas que estaban con procedimientos pendientes para solucionar problemas de salud no leves, ¿sí? Doctora, ¿ayuda en algo la época del año en la que estamos? Yo no sé los estudios que dicen respecto de la estacionalidad del COVID, porque por lo menos ahora vamos a entrar ya en días más calurosos, estamos más al aire libre, nos reunimos, si es que nos reunimos más en los patios, no sé, en las plazas, en los parques, ¿eso ayuda? Es que ahí hay dos fenómenos. Por un lado, dejamos de estar encerrados porque ya no hace tanto frío y podemos salir, ¿cierto? Sí. Entonces uno podría decir que bueno, porque vamos a dejar de estar encerrados. Pero por otro lado, Claro. precisamente, nos empezamos a reunir más, reconozcámoslo, la vida social se reactiva, luego vienen las fiestas de fin de año que provocan una cosa compulsiva de ir a lugares cerrados a comprar cosas no necesarias, y eso también es un tremendo riesgo. Entonces tenemos ahí esta dualidad de fenómenos. Yo creo que es posible compatibilizar el poder ver a nuestras familias y a nuestros amigos, pero las medidas de autocuidado no las podemos dejar de lado. Doctora, en ese contexto estamos hablando de los distintos elementos y usted en su experiencia y también en la conversación que ha tenido con colegas, con los estudiantes también que tienen ahí en la universidad, nota de que hay una mayor conciencia del escenario que estamos viviendo. Lo comentaba Carlos, o sea, efectivamente desde las condiciones climáticas hasta esta fatiga pandémica que muchas veces se ha hablado, hace que uno baje los brazos, pero ¿hay algo de conciencia con respecto a la necesidad de vacunarse? Dos, de que esto va a seguir por un buen tiempo y que de tres,
hay que conocer mucho más esta enfermedad para poder tener un autocuidado y una responsabilidad quizás más patente? Yo creo que las poblaciones se comportan distinto. Tenemos un país muy largo y hay distintos comportamientos en distintas regiones. Claro. Yo estoy en Concepción, yo trabajo acá en la Universidad de Concepción. Nosotros acá estamos aún muy responsablemente con aforos protegidos y con un uso de mascarilla importante. Yo no he ido a Santiago, no sé, pero por lo que he visto y por lo que me han contado, el uso de mascarillas en la población de la región metropolitana ha disminuido de manera importante. Así que yo creo que los comportamientos son distintos. Yo creo que hay que hacer énfasis y desde la autoridad hay que hacer una transmisión de que el riesgo está aún presente. Lo que estamos haciendo nosotros ahora de conversar de esto y en general los medios de comunicación tienen ahí una responsabilidad que es enorme, importante, transmitir de que la pandemia no ha terminado. Tenemos que retomar nuestras actividades, es cierto, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Bien, pues doctora Ana María Moraga, epidemióloga, jefa de la carrera de Medicina de la Universidad de Concepción, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos que seguir arriba en la información con el COVID porque nos tenemos que seguir cuidando sin duda. Que le vaya muy bien. Y a vacunarse. Muy bien, Carla, que tengan buen día, Ese también Nicolás. es el llamado. Que le vaya muy bien, un buen día. Vamos a la pausa cuando son